Instituto de Educación Superior, Educación Técnica y Formación Profesional. Mitre 896. Resistencia. Chaco, Argentina. Hay dos tipos de motores eléctricos: los motores de corriente alterna y de corriente continua. En este vídeo, nos vamos a centrar en los motores de corriente continua solamente. Por lo tanto, las siguientes discusiones se centran principalmente en motores de corriente continua. Hay varios tipos de motores de corriente continua. Los ejemplos son motores paso a paso, también llamados motor por pasos, servos, motores con escobillas y sin escobillas. En los motores paso a paso, las entradas del motor son pulsos de señal, y el eje de un motor de este tipo se mueve entre posiciones no discretas, proporcionales a los pulsos. Si la carga del motor no es demasiado grande, un control de lazo abierto se utiliza generalmente para controlar el motor. Los motores paso a paso son utilizados en el posicionamiento del cabezal de unidades de disco, plotters, impresoras, y otras numerosas aplicaciones. Los servomotores, en este caso, la entrada de un servomotor es un valor de tensión y el eje de salida del servomotor está dirigido a una posición angular particular, de acuerdo con la tensión de entrada. Los servomotores se utilizan generalmente en los aviones de radio control, para controlar la posición de las aletas y dispositivos similares, y también tienen uso en robótica. Motores de corriente continua. La entrada de un motor de corriente continua es de corriente o tensión, y su salida es un par, proporcionándole velocidad. ¿Cuáles son las diferencias entre la dínamo y un motor de corriente continua? La principal diferencia es cómo se aplica energía a los mismos. Un motor de corriente continua y un generador son la misma cosa, solo que estos se alimentan de energía en diferentes lugares. Una dinamo toma movimiento en su eje, y da una salida de electricidad, y un motor toma electricidad y produce el movimiento en el eje. Una dinamo convierte la energía mecánica en energía eléctrica, mientras que un motor convierte la energía eléctrica en energía mecánica. La razón por la que un generador y un motor eléctrico son considerados algo similar es porque tienen la misma estructura y piezas. La dínamo es un generador que consiste en una bobina, o sea la armadura, que rota entre los polos de un electroimán, el imán de campo, produciendo un flujo de corriente en el inducido. Y el motor es una máquina que convierte energía eléctrica en energía mecánica, y así imparte movimiento. El estator es una estructura fija que produce el campo magnético. Se puede hacer esto en una pequeña dínamo usando un imán permanente. Las grandes dínamos requieren de un electroimán. La armadura está hecha de devanados de cobre en espiral, que giran en el interior del campo magnético, producido por el estator. Cuando los bobinados se mueven, estos van cortando las líneas de campo magnético. Esto crea pulsos de energía eléctrica. El conmutador se necesita para producir corriente directa o continua. En corriente continua, la potencia fluye en una sola dirección a través de un cable. El problema es que la corriente en una armadura giratoria en una dínamo se invierte cada media vuelta, de modo que el conmutador es una llave rotativa que desconecta la alimentación durante la parte de corriente inversa del ciclo. Las escobillas son parte del conmutador. Las escobillas deben conducir la electricidad a medida que toman contacto con la armadura giratoria, también conocida como inducido. Las primeras escobillas de alambre eran cepillos reales, hechos de pequeños alambres. Estos se desgastaban fácilmente, y se desarrollaron bloques de grafito para hacer el mismo trabajo. Hay tres tipos de generadores de corriente continua, de acuerdo al bobinado. Pueden ser de bobinados en serie, bobinado o devanado en derivación, y de derivación en serie o de excitación combinada. La diferencia en el tipo depende de la relación del devanado de campo con el circuito externo. Bobinado en serie. El devanado de campo de un generador en serie está conectado en serie con el circuito externo, llamada carga. Las bobinas de campo se componen de unas cuantas vueltas de alambre grueso. La fuerza del campo magnético depende aquí más del flujo de corriente que del número de vueltas en la bobina. Los generadores serie
tienen regulación de tensión muy pobre, bajo cambios de carga. Ya que cuanto mayor es la corriente a través de las bobinas de campo al circuito externo, mayor será la fuerza electromotriz inducida, y mayor es la tensión en los bornes. Por lo tanto, cuando la carga aumenta, la tensión aumenta. Del mismo modo, cuando la carga disminuye, la tensión disminuye. La tensión de salida, de un generador de bobinado serie, puede ser controlada por un reóstato, en paralelo con los devanados de campo, como se muestra en A de la figura 1. Dado que el generador de bobinado en serie tiene tan mala regulación, nunca se emplea como un generador de aeronaves. Los generadores en las aeronaves tienen devanados de campo, que están conectados, ya sea en paralelo, o en forma compuesta. Bobinado en derivación. Un generador, que tiene un devanado de campo conectado en paralelo con el circuito exterior, se llama generador en derivación, y se muestra en la figura 2. Las bobinas de campo, de un generador en derivación, contienen muchas vueltas de un alambre pequeño. La fuerza magnética se deriva del gran número de vueltas, en lugar de la intensidad de corriente a través de las bobinas. Si se desea un voltaje constante, el generador de devanado en derivación no es adecuado para cargas rápidamente fluctuantes. Cualquier incremento en la carga provoca una disminución en el terminal, o el voltaje de salida, y cualquier disminución en la carga provoca un aumento de la tensión en los bornes. Esto es porque el inducido y la carga están conectados en serie y toda la corriente que fluye en el circuito externo pasa a través del devanado del inducido. Debido a la resistencia en el bobinado del inducido, hay una caída de tensión, calculada como caída de tensión I por R igual corriente por resistencia. A medida que la carga aumenta, la corriente de inducido aumenta, y la caída I por R en el inducido aumenta. El voltaje suministrado a los terminales es la diferencia entre la tensión inducida y la caída de voltaje. Por lo tanto, hay una disminución en el voltaje en el terminal. Esta disminución de la tensión provoca una disminución en la intensidad de campo, porque la corriente en las bobinas de campo disminuyen en proporción a la disminución de la tensión en los bornes. Con un campo más débil, la tensión se reduce aún más. Cuando la carga disminuye, el voltaje de salida aumenta, y en consecuencia una mayor corriente fluye en los devanados. Esta acción es acumulativa, por lo que la tensión de salida sigue aumentando a un punto llamado saturación de campo, después de lo cual no hay ningún aumento adicional en la tensión de salida. La tensión en los bornes de un generador en derivación puede ser controlada por medio de un reóstato en serie con el devanado de campo, como se muestra en A de la figura 2. A medida que la resistencia se incrementa, la corriente de campo se reduce, y en consecuencia, el voltaje generado se reduce también. Para un ajuste determinado del reóstato de campo, la tensión terminal en las escobillas del inducido será aproximadamente igual a la tensión generada, menos la caída de I por R, producida por la corriente de carga en el inducido. Por lo que la tensión en los bornes del generador se reducirá a medida que se aplica la carga. Están disponibles ciertos dispositivos sensibles al voltaje, los que ajustan automáticamente el reóstato de campo para compensar las variaciones en la carga. Cuando se utilizan estos dispositivos, la tensión del terminal permanece esencialmente constante. Las capacidades de salida y de regulación de tensión de los generadores de tipo derivación los hacen adecuados para su uso en trabajos de tipo liviano a medio, en los aviones. Si bien fueron una vez populares, estas unidades han sido sustituidas, en gran medida, por los alternadores de corriente continua. Bobinado de excitación combinada. Un generador de excitación combinada combina un devanado en serie y un devanado en derivación, de tal manera que las características de cada uno se utilizan con ventaja. Las bobinas de campo en serie están hechas de un número relativamente pequeño de espiras de conductor de cobre grande, ya sea circular o rectangular, en sección transversal, y están conectados en serie con el circuito del inducido. Estas bobinas están montadas en los mismos polos en que están las bobinas de campo en derivación, y por lo tanto,
contribuyen con una fuerza magnetomotriz, que influye en el flujo de campo principal del generador. Un diagrama, y una ilustración esquemática, de un generador de bobinado compuesto, se muestran en la figura 3. Si los amperios vueltas, del campo en serie, actúan en la misma dirección que los del campo en derivación, la fuerza magnetomotriz combinada, es igual a la suma de los componentes, de campo serie y en derivación. La carga se añade a un generador compuesto, de la misma manera, en que la carga se añade a un generador en derivación, al aumentar el número de trayectorias paralelas a través de los terminales del generador. Por lo tanto, la disminución de la resistencia de carga total, con carga añadida, está acompañada por un aumento en la corriente de circuito de inducido y circuito de campo serie. El efecto del campo aditivo serie es un aumento de flujo de campo cuando aumenta la carga. El grado de aumento en el flujo de campo depende del grado de saturación del campo, tal como se determina por la conexión de campo en derivación. Así, el voltaje terminal del generador puede aumentar o disminuir con la carga, en función de la influencia de las bobinas de campo en serie. Esta influencia se conoce como grado de excitación combinada. Los cambios en la tensión del terminal, con el aumento de carga, dependerán del grado de excitación combinada. Un generador de excitación combinada plano es uno en el que las tensiones en vacío y con carga completa tienen el mismo valor. El generador de bajo grado de excitación combinada tiene una tensión a plena carga menor que el valor en vacío. Y un generador de sobreexcitado tiene una tensión a plena carga que es mayor que el valor sin carga. Los generadores de excitación combinada generalmente están diseñados para ser sobreexcitados. Esta característica permite diversos grados de excitación compuesta mediante la conexión de una derivación variable a través de la excitación serie. Tal derivación es a veces llamada un desviador. Los generadores de excitación combinada se utilizan donde la regulación de voltaje es de primordial importancia. Si el campo de serie ayuda al campo en derivación, el generador se dice que es acumulativo compuesto. Ve de la figura 3. Si el campo de serie se opone al campo en derivación, el generador se dice que está diferencialmente compuesto. Los generadores diferenciales tienen un tanto de las mismas características que los generadores en serie, en que son esencialmente generadores de corriente constante. Sin embargo, esos generan tensión nominal sin carga, con la tensión cayendo materialmente a medida que aumenta la corriente de carga. Los generadores de corriente constante son idealmente adecuados como fuentes de energía para soldadores por arco eléctrico, y se usan casi universalmente para este tipo de soldadura. Si el campo de derivación de un generador de excitación combinada está conectado tanto a través del inducido como del campo de serie, esto se conoce como una conexión de derivación larga. Si el campo de derivación está conectado a través del inducido solamente, esto se denomina una conexión de derivación corta. Estas conexiones producen esencialmente las mismas características del generador. Un resumen de las características de los diferentes tipos de generadores tratados aquí se muestra gráficamente en la figura 4.